Bienvenidos una tarde más a nuestro canal, a vuestro canal para trabajar herramientas. Continuamos en plena ola de calor y dicen que hoy comienza la que no sé qué número hace y que nos va a arrojar unos días de muchísimo calor. Bueno, pues en ello estamos. Hoy vamos a presentar un cuchillo, otro cuchillo operativo. Muchos, al ver la caja, ya os estáis figurando qué cuchillo vamos a enseñar, pero lo dejaremos para avanzado el vídeo. Pensando qué historia os podía contar el día de hoy que tuviera relación con un cuchillo operativo de estas características, de repente me acordé de una vieja historia que de niño me apasionó. De niño salió en los telediarios, salió en las noticias y recuerdo que a mí me dejó profundamente impresionado esta historia. Tanto que yo le preguntaba a mi padre si aquello que se estaba contando era posible, y a raíz de aquello mi padre me contó otra vieja historia. Vamos a hablar ni más ni menos, yo pronuncio muy mal el japonés, por eso me lo he apuntado aquí, de Hiro Onoda. Hiro Onoda. Es que ya si me manejo mal en el inglés y encima tengo que saber pronunciar japonés, a partir de ahora diré Hiro y lo dejaré estar ahí. Hiro Onoda. Muchos ya sabréis la historia que voy a contar. Efectivamente, el penúltimo hombre en rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Hoy me he enterado casualmente de que meses después hubo otro caso similar de el último soldado que se rindió de la Segunda Guerra Mundial. Hiro es un ejemplo de lo que se llama la vida en supervivencia y lo que nosotros podríamos llamar bushcraft. ¿Qué es el bushcraft? ¿Qué es la supervivencia? Nos lo hemos preguntado muchas veces, ¿verdad? Pues cuando uno se entera de la apasionante historia de este hombre, que vivió 30 años, 29 y pico, prácticamente 30 años, en la selva, en las partes montañosas de una isla, pensando que la Segunda Guerra Mundial todavía no había terminado. Estamos hablando de que estaba en la isla de Lubang, una isla filipina. Estuvo en la selva filipina, enrocado, perdido en el interior de ella, durante 30 años, convencido de que la guerra no había terminado. ¿Cómo puede ser esto? Pues mirad, esto puede ser por la mentalidad de los japoneses, ¿vale? Ya cuando la guerra empezó a decaer para los japoneses, cuando la balanza ya se empezó a poner en contra de ellos, por el tipo de educación que siempre habían recibido, por el código del bucido de los samuráis, busido de los samuráis, por la mentalidad que tenían, porque se les educaba para que fueran fieles al emperador, que era un dios, hijo de un dios, ¿de acuerdo? Muchos ponían fin a su vida, o bien como kamikazes, que todos sabemos lo que eso significa, o bien haciéndose el famoso harakiri. Cuando la guerra se empezó a torcer, los mandos empezaron a cambiar un poco de mentalidad porque se dieron cuenta de que esto no podía ser. Y a Hiro le habían adiestrado, le habían enseñado, le habían preparado a conciencia. Dicen que en un plan de entrenamiento que se pasaban absolutamente todo el día nadando, haciendo la actividad de natación de largo recorrido y luego todas las noches practicando el kendo. ¿De acuerdo? Y dicen que así les conseguían adquirir una fuerza física impresionante. Les preparaban en las técnicas de supervivencia y de infiltrarse tras las tropas enemigas
y saber vivir totalmente de lo que le daba la naturaleza. Así llegó en 1944, el día después de Navidad, el 26 de diciembre de 1944, y le llevaron, como hemos dicho, a Filipinas, a la isla de Lubang, y lo desembarcaron. Antes de desembarcar, como él se iba con sus características tan especiales de entrenamiento, o sea, era totalmente un guerrillero, lo habían entrenado para eso, su mando le leyó bien la cartilla, lo que suele ser leer la cartilla, así lo solemos llamar, ¿vale? Y le dijo claramente, prohibido, prohibido taxativamente morir en tus propias o por tus propias manos. No te puedes quitar la vida tú voluntariamente por tus propias manos. Es fundamental. Tardaremos 3, tardaremos 4, tardaremos 5 años, pero vendremos a por ti. Tu misión es fundamental. Cuando el tema se ponga mal, te tienes que infiltrar y tienes que destruir el aeródromo y el puerto para que los aliados no puedan desembarcar en la isla de Lubang. Él tenía muy claro su entrenamiento, tenía muy clara la educación que había recibido desde pequeño, como casi todos los japoneses, ¿eh? y tenía claro las órdenes que tenía que cumplir. La guerra ya iba decayendo para Japón y sus mandos superiores de la isla se ve que ya no lo tenían tan claro. Él intentó varias veces que le dieran permiso para infiltrarse tras las líneas enemigas y cumplir sus órdenes, pero los mandos superiores a él no se lo permitían con el pretexto de que luego, cuando vengan nuestras tropas a ayudarnos a ocupar la isla, no van a tener aeropuerto ni puerto en el que aterrizar o desembarcar. Parece ser que era una situación un poco difícil y los mandos superiores a Siro lo único que querían era asegurarse, pues, no cerrarse totalmente las comunicaciones y encerrarse dentro de la isla, ¿de acuerdo? Pues llegó el día que los aliados tomaron la isla, ¿vale? Y se produjo un enfrentamiento muy importante que causó muchísimas bajas. Los soldados que sobrevivieron de esas bajas se dividieron en pequeños grupos y se dispersaron por las montañas. Hiro, que era precisamente para lo que se le había preparado, formó un pequeño grupo de 4, contando con él, y se adentró, como muchos otros grupos, por el interior de la montaña. Pronto perderían contacto entre los grupos. El que hace 4, el soldado que hace 4, se les unió a los que en un principio eran 3, proveniente de otro grupo de aquellos que se había dispersado por las montañas. Claro, todos se fueron rindiendo y los fueron apresando. Pero Hiro tenía un adiestramiento muy concreto y se le había enseñado bien cuáles eran las órdenes que tenía que cumplir y con qué mentalidad la tenía que cumplir. Y él, sobre todo, siempre repite, porque escribió un libro, os es fácil de encontrar, a nada que consultéis en las redes sociales, sin rendición, creo que es Sin rendición, 30 años de lucha, creo que se llama así el libro, pero es fácil de encontrar. Él dijo bien claro, a mí, mi oficial, mi superior inmediato, cuando me desembarcó en la isla, sus órdenes fueron muy claras. Aeropuerto, pista de aterrizaje, prohibido quitarte la vida de tu propia mano y tardaremos 4, tardaremos 5, tardaremos 6 años, pero volveremos a recogerte. Él lo tenía clarísimo. Y hay que tener un poco la mentalidad asiática, la mentalidad japonesa y más la de aquella época para entender que él lo tenía claro, no tenía que darle más vueltas al tema. Cuando ya es invadida la isla por los aliados y se dispersan todos por la sierra de la isla, por las cadenas montañosas de la isla, él ve el momento de cumplir sus órdenes. Ahora no están los oficiales superiores, ahora es cuando puedo cumplir
que me lo impedían, ahora es cuando puedo cumplir mis órdenes, las órdenes que se me han dado. Y se dedica durante los siguientes años, pero así como suena, los siguientes años, a hostigar constantemente las zonas que se le habían dicho. A la vez quemaba cosechas, a la vez en cuando alguna vaca, cuando algo de ganado se les escapaba a los paisanos de la isla, lo cazaba para tener alimento, y ahí estaban los 4 enrocados, subidos en la montaña, sin forma de hacerles bajar ni rendirse. Claro, la convivencia entre la población civil de la isla y estos 4 ultramontanos, por decirlo de alguna manera, se empezó a tornar difícil, porque a Hiro y a sus hombres se le antojaban enemigos todos aquellos que veían deambular por la selva y por la montaña, ¿vale? Y tenían constantes enfrentamientos con ellos. Al final hubo un paisano avezado, un paisano más tirado para adelante, que les dejó una nota, les dejó colocado en el monte una nota y se retiró y les dijo: mirad, que la guerra ha terminado. ¿Qué coño estáis haciendo? Bueno, perdón, ¿qué contra estáis haciendo? ¿Queréis hacer el favor de bajaros y rendiros? Efectivamente, lo dejó en un sitio que el paisano, conocedor del terreno, conocedor de la sierra, de la selva, sabía que lo iban a encontrar y lo encontraron. Pero ellos no dudaron en pensar ni un segundo que era una estratagema del enemigo para que ellos delataran su posición, donde tenían hecho su refugio, y se rindieran. Bushcraft, 30 años alimentándose de plátanos, alimentándose de coco, cociendo los plátanos con leche de coco, alimentándose de vegetación y de vez en cuando de poderles sustraer alguna pieza de ganado a lo que ellos creían que era el enemigo o los colaboracionistas del enemigo. Al tiempo, cuando ya llevaban bastantes años, el cuarto de los componentes del equipo no aguanta más, se hunde psicológicamente, lo que vulgarmente decimos, se escaquea del grupo, se pierde, baja la población y se rinde. Claro, se rinde a lo que él pensaba que eran los aliados, pero se rinde a los filipinos, ¿vale? Y cuando cuenta todo lo que está pasando, los filipinos echan manos a la cabeza porque empiezan a atar cabos. Bueno, ahora entendemos muchas cosas, ni bandoleros, ni bandidos, ni criminales. Tenemos una patrulla japonesa en la sierra de la isla de Lubang, actuando en guerrilla porque se piensan que Japón no se ha rendido y que Hirohito, su emperador, su dios, sigue gobernando Japón. Esto es una total locura. Total que le mandan al que finalmente se rinde, a que les deje una nota y se lo explica todo. Así lo hacen. Ellos encuentran la nota, pero inmediatamente llegan a la conclusión de: este es poner el adjetivo calificativo que queráis, se ha rendido, ahora trabaja para el enemigo y nos ha dejado esta nota para que nos rindamos y para mellar nuestra moral, ¿no? De lucha subversiva. A este no hay que hacerle ni caso. Si se nos pone a tiro, lo que vamos a hacer es pegarle 2 tiros. Este es un traidor. Y siguen totalmente a la suya, quemando cosechas, hostigando a las poblaciones y, constantemente anotando todas las incidencias que podían creer interesantes, porque se les había dado también la orden de que acapararan información sobre el enemigo luego para pasársela al alto mando japonés. Con el tiempo tienen una escaramuza con la policía de la zona, ¿vale? Con la policía filipina. ¿Y qué más quieres? Ellos, ¿qué es lo que ven? Ven gente uniformada que les está disparando. Hieren en la pierna a uno de los compañeros, se retiran con él y le consiguen curar, pero parece ser que psicológicamente ya había quedado hecho papilla. Y ellos, mientras, en estos años, hay que pensar que transcurren 30 años, 29 años y pico, 30 años. A todo el que se ponía a tiro del fusil era objetivo claro. Primero,
porque pensaban que la gente que veían de paisano eran espías. Si no eran espías, eran de las aldeas colaboracionistas de los aliados. Y ya si veían un uniforme militar o si veían un uniforme policial, ya qué más quieres. Entre las 30 personas que mataron, ¿de acuerdo? Habían policías y militares. Y cada vez que en esos 30 años abatieron a un policía o a un militar, para ellos era la circunstancia plausible de decir, ¿veis cómo tenemos razón? Que nos estaban intentando engañar. ¿Ves? Este era un militar que venía por nosotros, que nos lo mandaban. Estos eran unos policías que venían a por nosotros, que nos los mandaban, o simplemente veían el uniforme de policía y se pensaban que era un uniforme militar, que nos los mandaban a por nosotros, ¿vale? Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Han dicho que tarde lo que tarde, al final vendrán a por nosotros. En un enfrentamiento con la policía muere el tercero del grupo y finalmente se quedan solo dos. Se quedan solo dos y con el tiempo cae también el segundo y se queda Hiro solo. Y se queda solo durante bastante tiempo posterior. Él iba arreglando su uniforme como podía, iba arreglando su armamento como podía, se había quedado con la munición de los compañeros que habían ido cayendo, mantenía, fijaros la mentalidad, cuando se rinde, se ven las imágenes claramente, cómo mantenía el estatus suyo de oficial del ejército del sol naciente, que mantenía su sable lo más impoluto que podía y lo restauraba y lo arreglaba porque para él era el símbolo espiritual de que era un oficial, un subteniente del ejército japonés, ¿de acuerdo? Al final aparece un aventurero, es que es acongojante por no decir otra palabra, ¿vale? ¿Qué mayor ejemplo podemos encontrar de junto con otros hombres, al final se queda él solo muchos años, un tío que vive emboscado, subido en la selva, subido en la serranía, comiendo cocos, bananas, hirviendo las bananas con leche de coco, o sea, ¿qué más buscas y qué más supervivencia, señores, durante 30 años? Bueno, pues al final el desenlace de esta historia es porque se presenta otro aventurero, un tío, un snob, un aventurero que según luego dijo posteriormente se habían marcado 3 metas. Encontrar a Hiro, que ya todo el mundo hablaba de él, ¿vale? Encontrar un oso panda y encontrar al Yeti. O sea, perdonadme, un zumbao que debería de tener mucho dinero y mucho tiempo libre. Un aventurero, ¿vale? Recaba información en la isla entre los paisanos ya le van contando de Hiro, que más o menos ya era un personaje pues mítico de la selva, ¿no? Cuando vayáis a la selva, tener cuidado, cuando subáis a la serra, tener cuidado. Y Hiro era increíblemente un genio para escabullirse, retirarse y que no se le detectara. Me recuerda una conocida película de Schwarzenegger que todos sabemos. Increíble. Entonces el chico este, al final, el aventurero este, decide acampar. Decide, yo no te voy a encontrar, voy a acampar, voy a encender un gran fuego y ya me encontrarás tú a mí. Bueno, como que ya me encontrarás a mí, que cuando se quiso dar cuenta estaba encañonado. Había aparecido Hiro y lo había encañonado. Pero este ya se había pensado muy bien lo que iba a hacer en el momento que se diera esa circunstancia, preveía que esa circunstancia se podía producir, ya sabía lo que iba a hacer, inmediatamente se levantó, se cuadró, le saludó militarmente y le dijo, el emperador Hiro, el emperador y todo Japón están muy preocupados por ti. Pese a que parezca muy difícil, aquel cuadrarse, aquel saludo militar, aquellas palabras medidas, buscadas, meditadas durante largo tiempo, a Hiro por lo menos le hacen que se frene, ¿no? Le hacen que se frene y le escucha. Y claro, aquel le cuenta todo lo que ha pasado. Y Hiro sigue diciendo que no se lo cree, que no se lo cree, que no se lo cree, que no insista,
que se está portando bien con él, que está siendo benévolo con él, porque ve que realmente es un hombre deportista, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esa guerra, pero le consiente hacerse fotos y le dice antes de irse, hacerse fotos juntos. Todo eso está publicado, se pueden encontrar, las podéis encontrar muy fácilmente. Yo os pondré alguna muestra, ¿vale? Y bueno, y el chico este les dice, pero ¿qué puedo hacer para que tú te convenzas? Y la clave la dio el propio Hiro, que dijo, yo no voy a dejar de cumplir las órdenes de mis superiores que me han dado. Me prometieron que pasara el tiempo que pasara, volverían a por mí. En su mentalidad, en su cabeza, claro, a Hiro, ¿quién le iba a explicar las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, ¿vale? Las bombas atómicas. ¿Quién se lo iba a explicar? No tenía ni la más menor idea. Y conociendo sobradamente la sociedad en la que se había criado, los parámetros, la mentalidad, en su cabeza no le entraba que la gente le fallara al emperador, que era un dios, y pensaba que Japón, mientras que le quedara un hombre vivo, iba a luchar hasta el final, pero convencidísimo de ello. Bueno, el aventurero este volvió a Japón, enseñó las fotos, contactó y al final el gobierno japonés, la gente se hizo, el tema se hizo lo que hoy diríamos viral, ¿vale? Y la gente empezó a presionar al, al, al gobierno japonés diciendo, vamos a ver si hace relativamente poco tiempo han matado a un hombre de los que iba con él, pues es posible que este hombre siga vivo. A ver, el gobierno tiene que hacer algo. O sea, la presión pública empezó, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a presionar al gobierno japonés, decir, bueno, vamos a ver, ¿qué estáis haciendo? Ahí tenemos un héroe, porque la sociedad japonesa es de muchos contrastes, pero uno de los contrastes que hay, y sobre todo en el año 74 todavía, cuando se produjo la rendición de Hiro, era que había gente todavía muy conservadora, mucha gente que se sentía todavía fieles y leales al emperador, y no les entraba en la cabeza, no les entraba en la cabeza que el gobierno japonés estuviera haciendo esa dejación de funciones para lo que poco más o menos se estaba empezando a convertir, a fraguar en un héroe nacional que después de 30 años seguía manteniendo la bandera del sol naciente en una isla perdida de Filipinas, eh, plantándole cara a todo el que se acercaba porque los dedos se le hacían literalmente huéspedes y se creía que todo el mundo era el enemigo. ¿De acuerdo? Pues localizan efectivamente aquel mando de Hiro. Contactan con él, se había retirado nada más a acabar la guerra, creo recordar que había estado en una tienda de librero, creo que tenía una librería o había estado de librero, y en cuanto hablan con él y le cuentan el caso, ¿os acordáis de la película Rambo? ¿Os acordáis de la película Rambo? Bueno, pues en cuanto hablan con él y le cuentan el caso, dice, ya sé quién es, claro que sé quién es, y claro que le prometí que volveríamos a por él. Se lo prometí yo personalmente, que aguantara, que cumpliera su misión, que tenía totalmente prohibido quitarse la vida pasara lo que pasara, que volveríamos a por él. Habíamos quedado pues que volveríamos a por él. Bueno, esto ya se había convertido en un tema de Estado, como he dicho, la población, la sociedad japonesa se había puesto en marcha, se había convertido en un tema viral, todo el mundo decía, presionaba porque esto había que solucionarlo. El gobierno japonés trató con el filipino y se destacó a la isla, pues a su antiguo comandante, vuelvo a decir, ¿recordáis Rambo? Y habló con él, le convenció, y lo que no habían conseguido, aviones tirando propaganda, lo que no habían conseguido, megáfonos desde la selva combinándole a rendirse, lo que no habían conseguido, notas colgadas de los árboles, más aviones aún tirando octavilla. Lo que no había conseguido nadie fue tan sencillo como que se presentara allí su oficial superior, su antiguo comandante, que para él seguía siendo su comandante, y que le dijera, mira Hiro, esto por desgracia se terminó
hace 30 años y no vinimos a por ti tal y como te prometimos. Has cumplido tu deber, es la hora, es la hora de deponer las armas y de dejarlo estar, porque la guerra hace mucho que terminó. Bueno, son espectaculares las escenas que hay, perdona, voy a corregir un poco esto, son espectaculares las escenas que hay de la rendición de Hiro, o sea, parece que estén sacadas de una novela o de una película de cine bélico. Él se rindió, entregó su sable, hay foto de ellos, y puedo os la voy a poner, entregó su sable a Ferdinand Marcos, ¿os acordáis? El presidente de Filipinas. Y el presidente de Filipinas, aunque hubo mucha controversia en ello, porque habían muerto 30 personas, entre policías, militares y civiles, el presidente Marcos decidió pues de que aquellos hombres estaban convencidos de que eran todavía militares y que seguían en una contienda civil y que no se les podía imputar unas penas como a criminales, ¿no? Y les conmutó cualquier pena que pudieran tener y les dio la libertad para que se fuera de vuelta a Japón. Dicen que cuando llegó a Japón, bueno, esto lo hemos visto en muchísimos casos y en muchísimos soldados, cuando después de un largo periodo de tiempo vuelven de tiempo o de cautiverio, vuelven a sus sitios de orígenes, pues que no los reconocen y de alguna manera se convierten un poco en unos inadaptados, ¿no? Del Japón que había dejado Hiro al Japón que se encontró en 1974, pues os podéis figurar, no daba crédito, no daba crédito. Entonces al final, como él lo que quería es que le abordaban por la calle, le abordaban los periodistas, todo en positivo, la gente por norma general, salvo algunos que lo veían como una rémora del pasado y tal, por norma general la gente le paraba en la calle, le pedía hacerse fotos con él, le pedía autógrafos, le hacían homenajes en todas partes, pero él estaba un poco saturado, había vivido durante 30 años de la manera que había vivido, y entonces al final el hombre decide irse a una colonia japonesa que había en Brasil, pues más o menos en la zona de selva, de montaña de Brasil, y dirigir una granja. Dirigir una granja en la zona esta de Brasil, conoció a una mujer, era una zona en la que había, como ya os he dicho, una colonia de japoneses, conoció a una mujer, se casó y a los años ya mayor decidió volver a morir a Japón, ¿no? Después de estar mucho tiempo en Brasil y tal y que cual, y él me figuro que ya recentrarse psicológicamente, emocionalmente, fundar una familia con esta mujer, ya aunque viviera en el mundo rural, adaptarse a la modernidad, pues decidió volver a Japón a pasar el final de sus días y aún volvió a la isla de Lubang y hizo una donación, a hacer una visita. Como todos, pues en esa visita tuvo gente a favor y tuvo detractores, y hizo una donación de dinero bastante importante para una escuela que había allí en la isla, ¿vale? Volvió a Japón, ¿y qué hizo en Japón? Pues nuestro amigo, la persona a la que hemos estado hablando hoy, montó en Japón una escuela de bushcraft y supervivencia. Me figuro que por entonces no se le llamaría bushcraft, porque, o sí, no sé si ese término se utilizaría en Japón, pero montó una escuela, una especie de Camp de Enrique, ¿de acuerdo? De Quique, pues montó una escuela de supervivencia, una escuela de aire libre, de bushcraft, y en ello ocupó pues sus últimos años de vida laboral hasta que ya falleció. Falleció muy longevo, o sea, puede que me baile un poco la fecha de su fallecimiento, pero creo recordar que fue el 2014 o el 2016, O sea, ha fallecido, perdón, hace relativamente poco. Bueno, pues si siempre hemos puesto de ejemplo de bushcraft y de supervivencia, pues a Robinson Crusoe, por ejemplo, aquella leyenda que dicen que está basada en una realidad, aquella novela, perdón, de Robinson Crusoe, que dicen que está basada en una realidad y además en un español. Bueno, hemos puesto siempre muchos ejemplos,
Crockett, Nessmuk, hemos puesto muchos ejemplos, pues fijaros el de Hiro, que voy a volver a leer su apellido porque es que esto del japonés es increíble, Onoda, Hiro Onoda, ¿vale? Que estuvo 30 años en la selva filipina porque estaba convencido de que la guerra no había terminado. Y termino con aquello que me contó mi padre. Yo recuerdo, os he contado al principio, que esta historia me impresionó muchísimo y le decía a mi padre, ¿esto puede ser posible? Y recuerdo la historia que me contó mi padre con el comentario de ¿qué tendrá Filipinas? ¿Qué tendrá Filipinas? Y me contó el sitio de Valer de los famosos últimos de Filipinas, donde un destacamento español estuvo encerrado como en el Álamo, estuvo encerrado en un convento, en una iglesia, durante prácticamente todo un año, ¿vale? O un año, ¿vale? Aguantando las embestidas del gobierno ya establecido filipino, porque estaban convencidos de que España no se había rendido, exactamente las mismas circunstancias que la historia de Hiro, pero todo un destacamento. Yo estoy seguro que conocéis la historia de los últimos de Filipinas, que no voy a profundizar más en ella porque no es el objeto de la historia del día de hoy. Quién sabe si en un futuro, algún otro día, con algún otro filo operativo, pues me diera por contar la historia de los últimos de Filipinas, aunque yo creo que la conocéis todos sobradamente. Por eso mi padre me decía, ¿qué tendrá Filipinas? ¿Qué tendrá Filipinas? Pues sin más, vamos a pasar a revisar el cuchillo. Bueno, pues habíamos dicho que hoy íbamos a hablar de un cuchillo operativo, el Scrade, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, lo que tengo que deciros es, si conocéis o si no conocéis, lo buscáis, el canal de YouTube del Desván de Noah, ¿de acuerdo? Noah hace una revisión impresionante de este cuchillo. Noah es un tipo fantástico que tiene un canal de YouTube súper interesante que se llama El Desván de Noah, y Noah hace una revisión fantástica de este cuchillo, por lo cual os invito a que también os paséis por su canal y lo veáis. Vamos a abrir la caja en un primer término y os voy a enseñar tal y como viene el cuchillo de fábrica. El cuchillo viene empaquetado, ¿de acuerdo? Viene en una primera bolsa de plástico, como podéis ver. La primera sensación que se percibe es de que es un cuchillo pesado, ¿de acuerdo? Lleva su bolsa de Sika, sus papeles,
sus sellos de calidad, que por supuesto los he retirado antes. Y esta es la funda en la que viene el cuchillo. Una funda meramente operativa, por supuesto. Sacamos el cuchillo y el cuchillo está también envuelto en plástico. Más cuidado imposible. Y aquí tenemos el ejemplar del cuchillo del día de hoy. Bueno, pues el cuchillo, como ya hemos dicho, el cuchillo del día de hoy es el Scrade. Ya hemos visto que viene muy preparadito, con unas bolsas, bien cerrado. Y vamos a hablar de lo que es en sí el cuchillo. Mirad, el cuchillo viene con este cordón, que ni es paracord ni es cordino, es un cordón, vale, pues un cordón largo para atar al camal de la pierna. Ya está. Veis que aquí tiene un remache, la funda de cordura, vale, pues este remache os voy a explicar para qué es. Vamos a sacar el cuchillo y el remache lo que hace es sujetar, no sé si lo veis, hay aquí, ahora lo veréis, una funda de plástico duro, una funda muy bien colocada. Esto es algo muy bien hecho, que se ocupa de que cuando introducimos y sacamos el cuchillo no corte la funda de nylon. Tiene un bolsillo y en el bolsillo va dos cosas que regalan con el cuchillo. Un ferrocedio, ¿verdad? Está bien, ¿vale? Con un rascador que tengo que averiguarlo, pero por su anchura me da la sensación de que es también, y porque pesa, una barrita de magnesio. Pero como no lo tengo claro, no lo voy a afirmar categóricamente. ¿Qué es lo otro que nos regalan? Pues nos regalan una piedra de afilar. Yo, como no sé afilar, pues muy agradecido, la llevaré, queda muy chula en la funda, pero yo no sé afilar. Que pone la parte de atrás, pues la marca, Scrade. Bueno, una vez visto esto, pues en fin, lo vamos a volver a colocar en su sitio. Todo esto venía muy bien empaquetadito, la verdad, la caja, muy buena presentación, los productos muy bien empaquetados en sus bolsitas de plástico, de acuerdo, todo muy bien, todo muy bien. Pasamos por aquí la barra, ¿vale? Y cerramos la funda. Vemos que tiene un cordón, ¿vale? Para el ferrocedio. Lo siguiente que vemos, pues que mediante un velcro, ¿vale? Lo veis ahí, lo cual quiere decir que se puede regular, ¿vale? Está el cierre de corchete que sujeta el cuchillo. Esto es muy curioso, ¿vale? Porque podemos hacer, despegando el velcro y trayéndolo al máximo extremo, podemos hacer que la presión del cuchillo sea más grande, o podemos soltarlo un poco y podemos hacer que la presión del cuchillo sea más liviana. Una funda de cordura muy bien acabada. Esta parte que donde está la piedra veis que es goma, ¿de acuerdo? A ver, que no me quiero tapar la luz. Es goma. Por eso precisamente nos permite, que ya lo habíamos enseñado, pero lo vuelvo a enseñar otra vez, sujeta bien, aunque vaya metido en su compartimento, la goma hace presión, sujeta bien la piedra y el ferrocedio, piedra afilar y el ferrocedio, ¿de acuerdo? Y ahí va su velcro. Y la funda por detrás pues lleva otro velcro, ¿de acuerdo? Para meter el cinturón, ¿vale? Se mete el cinturón, se deja, se cierra. Para mi gusto, un poco pequeño, ¿de acuerdo? Muy justo. Claro, como tiene velcro
sí que entraría, pero para mi gusto muy, muy apretado para un ceñidor. Y esta es la funda. ¿Qué es la mayor excelencia que tiene la funda? Para mí la mayor excelencia que tiene la funda, aparte de la curiosidad esta de que el cierre es regulable por corchete, es, ¿vale?, la funda de plástico que tiene aquí. Ya os la he enseñado, a ver si la podemos enseñar otra vez. Ahí está, la funda de plástico que tiene aquí para que al entrar y salir el cuchillo no dañe, bajo ningún concepto, no dañe la funda, ¿vale? Y encima le hace encastrar mejor. Bueno, vamos a pasar al cuchillo. Mirad, me voy a tirar a la piscina. Me voy a tirar a la piscina y a lo mejor hay gente que piensa que digo un sacrilegio. Vale. Para mí este cuchillo puede ser perfectamente el primo segundo o el primo tercero del BK2, del Ka-Bar BK2, pero perfectamente. Ahora me dices, oh, tío, ¿cómo puedes comparar tal? Bueno, grosor, igual que el del BK2, 6 milímetros, es un cuchillo de un grosor muy potente, estética negra como el BK2, las cachas sujetas por tornillería como el BK2. Las cachas son como de un engomado, ¿vale? Que además da la sensación de que tenga un poco de recorrido a la presión, ¿de acuerdo? No es exactamente que se hundan, ni muchísimo menos, pero parece como que tengan cierto recorrido de adaptado. Tienen unos dibujos muy chulos, ¿vale? Que en todo momento lo que hacen es garantizar que la mano no se escurra cuando empuña el cabo del cuchillo, cuando empuña las cachas, no se escurra. Vemos que tiene aquí una cremallera, perdón que se me va, una cremallera con un prominente rompecocos lateral inferior, que a la vez de hacer de rompecocos tiene su agujero para el cordón fiador. Y otra cremallera aquí arriba. ¿Esto qué hace? Pues hace que el cuchillo tenga un buen agarre. Tema que vemos a comparación de otros cuchillos. Pues mirar, me sobra, pero me sobra menos de lo que me suele sobrar en otros cuchillos de este tipo, ¿de acuerdo? Pero en un principio, fijaros, si me sobra trozo, lo digo por si alguien tiene una mano más grande, ¿de acuerdo? Por esta forma ergonómica que tiene las cachas, ¿vale? Y con la cremallera y metiendo aquí el dedo en la otra cremallera, siempre os enseño los agarres, ¿de acuerdo? Voy a retirar la funda para que me haga contraste. Siempre os enseño bien los agarres, ¿de acuerdo? Pues hace que sea un cuchillo, ¿eh? Machetear con este cuchillo, por supuesto. Batonear con este cuchillo, por supuesto. Y aquí delante tiene una dactilera o choil, yo sé que hay gente que le llama choil, muy generosa, o sea, no es como otras dactileras que decimos, si se nos va el dedo, nos vamos a cortar. No, mirad, no sé si la apreciáis, veis el hueco de luz, la entrada de luz, ¿vale? Y además, hasta aquí no empieza el filo, ¿vale? O sea que por mucho que nos sucediera algo, esta dactilera sí que es operativa, sí que es utilitaria, ¿vale? Sí que se puede usar con la debida prudencia, sin miedo a accidentarse. Yo echo de menos, igual que está este almenado aquí, yo echo de menos un almenado más fino aquí arriba. Yo sí que soy partidario de los almenados, para que en esta posición, de acuerdo, pues tuviera aquí un almenado, ¿vale? Y se pudiera trabajar mejor. El cuchillo, aquí pone la marca, troquelada, ¿vale? Y lleva un parquerizado. Volvemos al tema del parquerizado que tanto me preguntáis. Yo no sé si sois capaces de ver que tiene unas pequeñas puntitas. No sé si lo veis bien. Tiene unas pequeñas puntitas. Por este lado pone el modelo. SCH F38. Vamos a ver, el tema del parquerizado que estábamos hablando. En los años finales de los 80, principios de los 90,
había una terminología militar sobre el pavonado de ciertos fusiles militares. Doy la fecha en la que a mí se me enseñó a llamar así a ese pavonado, pero eran fusiles de segunda línea, ¿vale? No eran fusiles de primera línea, eran fusiles de cerrojo, como por ejemplo el FR8 o Cedmetón, ¿vale? Aunque el CEDME también heredó ese tipo de pavonado. Parkerizado, pues porque tiene una especie de textura de granulado en el pavón. No es un pavón liso, no es un pavón brillante, es un pavón texturizado. Se decía que era el nombre de la persona, creo recordar, del ejército norteamericano que había inventado ese tipo de recubrimiento, ese tipo de pavonado para las armas, que al tener esta textura rugosa, al añadirle esta chamota, al añadirle esta textura rugosa, adquiría todavía más protección y más dureza. ¿Que esta palabra se puede extrapolar al mundo de los filos? Pues lo desconozco. ¿Lo veis? He metido el tiro un poco exagerado, pero yo creo que podéis ver a lo que os estoy hablando. ¿Que se puede extrapolar al mundo de los filos? Pues sinceramente lo desconozco. A lo mejor no. A lo mejor no se puede utilizar la palabra parkerizado. No es correcto utilizarla en los filos. Sí que es correcto utilizarla en los fusiles militares de aquella época porque tenían, no sé qué deciros, componentes químicos diferentes, ¿de acuerdo? Recordar todos, que casi todos lo sabréis, que el pavón es un proceso de oxidación controlado, ¿de acuerdo? Entonces, pues a lo mejor alguien me puede decir, sí, pues mira, pues no es parkerizado porque el parkerizado se obtenía mediante otros medios y otros procedimientos. No lo sé. Pero como a mí el color y la textura me recuerda mucho al recubrimiento que llevaba, ya estamos diciendo, pues el CEDME de alguna manera, más sutil, pero más palpable, por ejemplo, lo llevaba el FR8, el Cedmetón, ¿vale? Pues en su día a mí se me enseñó que parkerizado. He reinsistido en este tema, que ya lo he dicho varias veces, porque algunos me habéis preguntado, oye, José Luis, ¿de dónde sale eso del parkerizado? Pues mirad, yo no puedo aseverar, ni además me gusta hablar sentando cátedra, ¿de acuerdo? Entonces no os puedo más que decir que al final de la década de los 80, principio de los 90, a ese pavón rugoso que cubría algunos fusiles se le llamaba parkerizado. Y yo lo utilizo pues porque me recuerda y me parece bien. Bueno, ya hemos dicho una hoja más que potente, como la del Kavar BK2, 6 milímetros, caída drop point, de acuerdo, y un microfilo que lo podéis ver perfectamente, no hay ningún problema porque el pavonado es negro y entonces resalta. ¿Dónde tengo yo el problema? En el vaciado. Yo en un principio, a bote pronto, siempre que lo miro, diría vaciado plano, ¿vale? Vaciado plano con una amplia mesa y un amplio recazo. Pero luego cuando hago este ejercicio, cuando hago esto, digo, esto no es plano, esto parece cóncavo. A riesgo de pillarme los dedos, yo diría que es un cuchillo con un cóncavo de una manera muy sutil. No es como esos vaciados cóncavos tan perceptibles a los que estamos acostumbrados. Ya digo, en primer momento a mí siempre me da la sensación de que es un vaciado plano, pero luego cuando lo toco me lleva a que es ligeramente cóncavo. Por mucho que mueva la hoja, que lo he hecho muchas veces, es que no aprecio más que el salto a la mesa. Visualmente no aprecio en cuanto a tocante a lo que digo de cóncavo, el salto a la mesa, ¿de acuerdo? Visualmente.
pero con el dedo sí que se percibe. Una mesa muy amplia, un recazo muy amplio, una dactilera amplia para que se pueda utilizar de verdad, y después de la dactilera aún hay un trozo de recazo que hace que sea muy difícil que con esta dactilera, sinceramente, nos accidentemos. El grosor del cuchillo, de la hoja del cuchillo, que se mantiene hasta medio centímetro más o menos antes de la punta, lo cual le da una gran robustez, hace que la punta sea muy robusta, pero a la vez tiene una señora punta, ¿vale? Índice de penetración, hombre, pues como penetración penetrará, pero no tendrá un índice muy grande por la morfología de la hoja, ¿vale? Pero sí que tiene penetración, ya lo creo que tiene penetración, ¿vale? ¿Por qué digo que me echaría a la piscina y que me atrevería a decir que es primo segundo o primo tercero del BK2? Porque a mí me recuerda mucho, aunque en formas cambian muchas cosas, lo que es el espíritu del cuchillo, ¿vale? Lo que es la síntesis de utilización del cuchillo, el espíritu del cuchillo, me recuerda mucho a para lo que yo creo que se hizo el BK2 de Cabas. Es más, creo que sería un binomio perfecto, un muy buen binomio para el BK2. Una vez más, os vuelvo a enseñar el agarre con estas cachas que no son gomosas, pero que son de un plástico muy agradable. Estos dibujos, esta textura ya hemos dicho que le hace que no resbale la mano, su tornillería Allen, ¿vale? Y vuelvo a enseñaros que, daros cuenta, aún me sobra un poco. Me sobra lo que es el rompecocos, ¿de acuerdo? Ya luego ya, si avanzo la mano, pues fijaros. ¿De acuerdo? Ya se avanzó la mano. Está muy bien hecho porque metes el dedo en la dactilera sin miedo, por lo que acabamos de decir de aquí. Tú metes el dedo en el miedo, sí. Metes el dedo en la dactilera sin miedo y inmediatamente el otro dedo se te va a la muesca que tiene la cacha. Tiene un agarre muy bueno. Como ya hemos dicho el modelo, yo insisto, perdonadme, vais a decir, de José Luis recomienda el canal de otra persona, pues sí, porque en estos temas operativos tenemos un compañero de, del mundillo, o como lo queramos llamar, que está muy puesto, que sabe mucho, que es Noah, del canal El Desván de Noah, y él le hace una revisión impresionante a este cuchillo, una revisión muy bien hecha. Entonces, si con lo que yo os he enseñado, si con lo que habéis visto os gusta el cuchillo, pues yo os recomendaría que encarecidamente, pues que además Noah es un tío muy majo, ¿vale? Que vayáis al canal de Noah y os terminéis de informar sobre el cuchillo y así os decidís adquirirlo o no. Vamos a ver una cosa, no recuerdo lo que vale, pero no voy a decir infinitamente porque sería un exagerado, ¿vale? Pero es mucho más barato, mucho más barato que el BK2, ¿vale? Que el Kabar BK2, mucho más barato. Yo en concreto, sabéis que no me duele prendas, que me gusta apoyar a la economía de este país. Yo en concreto lo compré en Leopard, ¿vale? En Leopard, me lo mandaron a casa, fantástico. Noah enseña otro cuchillo que hay, que él dice que se compra en la Plata Junta. Ya le llamo Plata Junta a la plataforma esa oriental que todos sabemos y que no mencionamos, ¿vale? Que puede ser perfectamente el binomio de este. Yo digo que este puede ser el binomio del BK2 y Noah enseña uno que no me acuerdo del modelo, ¿vale?
muy del estilo de este, pero en pequeño, que también dice que es muy majo, que es muy operativo, que puede ser perfectamente el binomio de este cuchillo. Entonces, pues una razón más para que si después de ver este vídeo os gusta, ¿de acuerdo? Pues vayáis a pegarle un vistazo al canal de El Desván de Noah, de mi amigo Noah, que no me canso de decir que es un tipo fantástico. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a las especificaciones del cuchillo. El cuchillo con su funda y con la piedra de afilar, con todo el kit completo, está casi en el medio kilo, 490 gramos. ¿Cuánto pesa el cuchillo solo? Pues el cuchillo solo pesa 315 gramos. Y ya como curiosidad, para ver el peso que le ha podido añadir al conjunto, vamos a ver lo que pesa la piedra de afilar que viene con el cuchillo, más el ferrocedio con el rascador que viene también con el cuchillo. Pues fijaros, claro, el cuchillo coge un peso de casi medio kilo porque ya solo la piedra de afilar que lleva y el ferrocedio se pone en 85 gramos. ¿Cuánto mide el cuchillo? Pues mirad, el cuchillo mide 28, 26, no llega a 27 centímetros y medio. De filo tiene 14 centímetros hasta las cachas y de filo útil tiene aproximadamente unos 11 centímetros, porque luego de recazo con dactilera tiene, pues fijaros, prácticamente 2 centímetros y medio, casi 3 centímetros. ¿Cuánto tiene de ancho de pala el cuchillo? Pues mirad, el cuchillo tiene 4 centímetros de ancho de pala. Y con el calibre o pie de rey vamos a pasar a ver cuánto tiene de ancho de pala. Y señores, por eso me gusta este cuchillo tanto los que me conocéis, tiene 6 milímetros, quiero que lo veáis, a ver si lo consigo, 6 milímetros, no sé si me está enfocando, 6 milímetros de ancho de pala. Y el cabo con las cachas arroja 2 centímetros, cosa que ya es una medida un poquito más estándar. Vamos a medirlo también aquí, en la parte del rompecocos, 6. Espero que lo veáis, 6 milímetros, 6 milímetros de ancho de pala, no, perdón, de ancho de hoja tiene este cuchillo enterizo. Quiero repetir la medición para ver si soy capaz de mostraros claramente. Ahí lo tenéis. De ancho de hoja tiene, que no de ancho de pala, que antes me había equivocado, de ancho de hoja tiene 6 milímetros.